Ya, profe. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En esta ocasión nos han convocado para conversar de una forma bastante, digámoslo así, didáctica, pero también con muchos ejemplos prácticos en la realidad social y política, no solo nacional, sino mundial, sobre el papel de la Constitución. Ese documento del cual hemos escuchado hablar en reiteradas ocasiones, del cual en la historia peruana han habido diversas eventualidades, así como incluso hasta luchas sobre el papel de la Constitución, por ejemplo, en lo que fue el gobierno de Fujimori. Creo que todos los presentes recordamos lo que fue el referéndum en el año 93, algunos sufragando, otros viéndolo desde la casa, pero de alguna forma u otra estuvimos convocados a nivel nacional. Pero asimismo pensar, no solo en América, de repente vámonos un poco más cruzando el Atlántico, lo que pasó en Egipto hace unos 3 años, la revolución egipcia que llamaron algunos, o también de manera más general hablaban de la primavera árabe, como varios gobiernos de raigambre musulmana estaban liquidando a sus gobiernos despóticos. Me cito 2 casos, Muammar Gaddafi en Libia y Hosni Mubarak en lo que fue Egipto. Vamos a ver que en el caso de Egipto, toda esta revuelta popular concluye con la instalación de un nuevo gobierno y también la aprobación de una nueva constitución. Pero vámonos un poco más atrás, históricamente, ¿desde cuándo aparece, desde cuándo podemos decir que existe constitución? ¿Es solamente un documento, un papel? ¿Cuál es en realidad el sentido de esta institución? Y en ese ámbito vamos en primer término a dar un concepto para luego ya ahondar en las particularidades históricas y finalmente poner casos de alguna forma prácticos para entender finalmente cuál es su papel en los estados democráticos. Hablar de estado democrático ya implica una concepción preliminar que en algunos casos los historiadores y los politólogos no se ponen de acuerdo, ¿no? Si entendemos democracia por un sistema político solo del gobierno de la mayoría, que es la definición tradicional, ¿qué es la democracia? El gobierno de la mayoría, por eso dicen el gobierno del pueblo, ¿no? Abraham Lincoln tenía una frase muy trillada, pero que tiene todavía mucho de cierto: es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero ahora hay que preguntarse finalmente si todos son los llamados a participar en una democracia, o por el contrario, de alguna forma u otra se hacen restricciones. Por ejemplo, en nuestro país una restricción en la edad. Cada vez los jóvenes, los niños son mucho más perspicaces y pueden hablar de temas muy interesantes desde edad muy precoz. Pero la ley dice, eres ciudadano, puedes sufragar, tu opinión importa políticamente cuando cumplas 18 años. ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 21? Bueno, el constituyente lo definió de esa forma. En otros países los 21 años. En otras sociedades solamente varones. En otras sociedades solo los que sepan leer y escribir. En nuestro caso el voto es universal. Sepas leer o escribir o no, seas hombre o mujer o no, pero sí a partir de los 18 años. La cuestión radica, aparte de este comentario, si la democracia solamente puede entenderse como un sistema propio de los países que se le denominan capitalistas, esto es, relaciones de producción donde se defiende la propiedad privada, o también pueden haber otros sistemas políticos que no se denominan tradicionalmente democracias, como lo ve el sistema capitalista, como pasa en China. En China no hay sufragio universal, pero en China hay un sistema capitalista, aunque lo declaran como un país comunista. Es comunista en lo político, un solo partido que determina qué se hace y qué no se hace. Pero ese país tiene una constitución que está muy vigente, que incluso hace una década más o menos se reformó para admitir plenamente la propiedad privada. ¿Por qué es importante la Constitución? Vámonos a algo muy elemental. En todo lugar hay reglas, desde nuestras casas. Si vas a venir tarde, llamas y no te castigamos. Si vamos a hacer compras, que no pasemos de este presupuesto, porque si no, nos perjudicamos. Si vas de repente a irte a un fin de semana, a un viaje, coordínalo con todos nosotros. Cada hogar pone sus reglas. Mínimo. Cada casa hay un conjunto de principios. Pues bien, si a veces no se puede gobernar una casa, imagínense un país de 30 millones. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Hay que establecer normas.
incluso un poco respetando la creencia de cada uno de vosotros en lo religioso, pero la misma Biblia da la razón a la existencia de normas. ¿Qué fue lo primero que le dio Dios a Moisés supuestamente según el Éxodo? Los 10 mandamientos. Necesitamos ordenarnos, van a pasar muchos años en el desierto, esto es lo mínimo que tienen que seguir. No robarás, no matarás, amarás a Dios, etc. Entonces siempre tienen que haber reglas. Lastimosamente, y si hacemos una visión de la historia, por milenios, se puede decirse, sí, plenamente, ha sido una persona puesta en la máxima jerarquía la que ha dicho qué se hace y qué no se hace. La democracia, como la conocemos y como la escuchamos, es un sistema que apenas si está raspando los 250 años, no más. Es poco si comparamos con lo que duró Roma, más de 1000 años, ¿no? Y de esta forma hay que llamarnos la atención sobre qué representa la Constitución. Hemos querido dar un pequeño concepto. Hoy, ¿cómo se entiende la Constitución? Pero que nos quede clara esta idea. La Constitución no es algo que siempre existió. Es más, es una institución demasiado joven. Y tal vez por eso es que todavía tiene problemas, porque no sabemos cómo funciona. Una cuestión práctica que podríamos conversar. En las últimas elecciones municipales, ¿hemos leído los planes de gobierno de cada uno de los candidatos al distrito? De las 6, 8, 10 listas. No, incluso hasta nos puede parecer mortificante. Solo apuntamos a ver el volante, a veces dejamos llevar por subjetividades, si habla bien, si se ve bien, si es confiable, con qué partido viene. Pero ponerme a leer los 10 ni yo mismo lo he hecho. Entonces, a veces incluso uno dice, no, yo voto porque, en fin. Ahí hay un problema radical en la democracia en nuestro tiempo. La gente no confía. Y la base de la democracia, y eso hay que tenerlo muy presente, es la confianza. Antiguamente la base eran las armas. Antiguamente era también la religión. Decir, Dios me respalda, Dios me ha puesto aquí, por eso el Papa me corona. Pero hoy en día, ¿cuál es la fe que yo puedo tener en un político? Solamente si confío en él. Él no me da un dinero, literalmente, para decir confía en mí, y si yo te traiciono, no me devuelvas ese dinero. Qué bueno fuera, nos haríamos ricos todos. Pero así funciona la democracia. Y la gente vota y sufraga simplemente porque lo obliga. La Constitución dice que el voto es obligatorio hasta los 70 años. Entonces vamos con Ted y ahí a participar. ¿Cómo podemos este ejemplo práctico mencionarlo con nuestro concepto de Constitución? La cuestión radica en que esta norma, como hemos dicho que puede haber en la casa, en la escuela hay reglas, hay disposiciones, en el trabajo hay reglas, pues también tiene que haber una regla general para todos los ciudadanos, el pacto. Antes solo un hombre era el que decía qué se hace y qué no se hace. Mañana puedo cambiar de opinión, mañana puedo decir no te puedes casar, mañana puedo decir tienes que trabajar más. Pero ahora, viendo las cosas, comparando pues cómo la humanidad vivió subyugada a otras, digámoslo así, arbitrariedades de individuos, muchas veces sin escrúpulos, el haber creado la Constitución representa un gran avance, porque ya no estoy sometido a lo que dice un individuo, un sujeto igual que yo, sino que ahora estoy sometido a la expresión material en una norma. ¿Y quién hace esa norma? Lo que siempre se pregunta, ¿cómo se hace una Constitución? ¿Dónde está la receta? No hay una receta estrictamente hablando, pero lo que sí hay es una experiencia. Cuando el país siente que hay necesidad de cambiar el rumbo, es que históricamente se ha presentado la organización ciudadana y que ha dicho, vamos a darnos una Constitución. La Constitución, nunca lo olviden, no la da un presidente, no la da un ministro. La Constitución se entiende, no sé si la memoria nos ayuda, algunos, yo sé que estaban adolescentes o tal vez niños, en el año 79, que fue la Constitución en el año 78, que se convocó a la Asamblea para la Constitución del año siguiente, el país había cambiado mucho. Y el pueblo se organizó, claro, de por medio hubo un grupo que también estuvo allí conciliando, que fueron los militares. Bueno, ya nos vamos a hacer que los civiles nuevamente se gobiernen. Pero para asegurar los cambios, un texto que les fije el rumbo. Esa es la Constitución. ¿Qué contiene la Constitución? Principios y normas generales que van a permitir que todo el sistema posterior que sea necesario implementar, administrativo, de familia, penal, delitos, sea establecido correctamente. Por eso definimos a la Constitución primero como una norma jurídica.
¿Qué es una norma jurídica? Muchos nos podemos preguntar. ¿Qué se entiende por una norma jurídica? Una norma impulsada, respaldada por un gobierno. Porque normas hay en todo momento, la UCH tiene sus normas, ¿no? Por ejemplo, venir temprano, si no, aprobar los cursos, si no, tiene que volver a pagar usted, señor, o llevar el siglo, porque no alcanzó la nota mínima. Pero una norma jurídica es una norma que tiene todo el respaldo del Estado. Pero también es una norma, vamos a ver, que regula el poder político. ¿Por qué es importante la Constitución? Porque el sistema de gobierno es lo que le interesa. Pero si yo quiero saber qué pasa, por ejemplo, cuando una madre no recibe la pensión de alimentos, cuando un niño está desahuciado, ¿a dónde voy? Al Código de los Niños y Adolescentes. Ahí tiene la norma especial para esos casos. De repente mi compadre me estafó con un carro. ¿Dónde está la norma para exigirle que me devuelva mi dinero? El Código Civil. Entonces, el sistema ya se va especializando en otros cuerpos. Pero el cuerpo elemental y clave es la Constitución. Norma jurídica suprema y norma abierta. ¿Por qué suprema? Porque es la norma sustancial. Ninguna otra norma de inferior jerarquía puede contravenir a la Constitución. No puede hacerlo. Y en caso se presentara, porque todo puede pasar en alguna sociedad, incluyendo nuestro país, existen mecanismos para eliminar esas normas. ¿Y por qué es abierta? Porque la Constitución tiene que ser una norma dinámica. La Constitución es del año 93. En el año 93 nadie sospechaba el avance que iban a tener las telecomunicaciones como el día de hoy, ¿no? Las grabaciones que hoy día se pueden hacer, la invasión a la privacidad mediante diversos dispositivos. Hoy en día hasta conseguir un robot para espiar en una casa, los llamados drones, se pueden comprar tranquilamente en cualquier Radio Shack. Pero hace 30 años alguien diría, pues no, esto es inviable que sea. Estableciendo mecanismos de control del mismo y que regula los aspectos esenciales de la vida en sociedad. ¿Quién hace la Constitución? Técnicamente la Constitución la hacemos todos nosotros, pero como es inviable que 30 millones de almas se pongan de acuerdo, ¿qué hacemos? Nombramos representantes. Esos representantes, ¿dónde se encuentran? En lo que se denomina una asamblea o un congreso constituyente, en general un poder constituyente. Esa palabra poder constituyente está íntimamente vinculada a la Constitución. Recuerden que dijimos, ¿quién hace la Constitución? El poder constituyente. Esa es la respuesta. ¿Y quién es el poder constituyente? Todos nosotros. Organizamos. Designamos representantes y ellos tienen voz y voto sobre el caso. En el año 79, por ejemplo, ustedes tal vez recordarán por lo que han revisado o tal vez por ahí si lo han vivido, personajes como Carlos Malpica, personajes también como el mismo Aya de la Torre, como Tausen Escurra, personajes también en el ámbito del Partido Popular Cristiano y otros grupos políticos, que en el año 93 cambiaron las caras. Ahora, siguiendo este lado, vamos a ver, para una mejor representación, el poder nos puede avasallar en cualquier momento. Y eso se vive a diario. Vean ustedes los terribles hechos que están denunciando al interior del país, justamente a partir de las protestas sociales, y cómo, lastimosamente, la fuerza pública termina avasallando, en algunos casos, a los ciudadanos. Un ejemplo hasta literario. ¿Quién no ha escuchado hablar de las célebres aventuras de Robin Hood? ¿Recuerdan cuál era la frase de Robin Hood? ¿Alguien que nos pueda ahí colaborar? ¿Qué decía Robin Hood? ¿Por qué lo recordaba? ¿Qué hacía? Robaba a los ricos para darle a los pobres. Ahí está la frase. Le roba a los ricos para darle a los pobres. Porque en ese contexto, la Inglaterra de las cruzadas, el rey hacía y deshacía. No, su palabra era ley. Entonces, ¿qué me quedaba? Si yo no tengo un sistema que me apoye, hoy en día alguien me roba, voy y lo denuncio. Bueno, al margen de que funcione, no la policía o se demore mucho, pero tengo a alguien que me puede escuchar. Pero en esa época no. ¿Qué quedaba? Lo que me quitaban por la fuerza, yo solo podía recuperarlo por la fuerza. Por eso, te robo. ¿Y qué me puede hacer? Bueno, vivía yo escondido, me disfrazaba, pero era lo único que me quedaba. Hoy en día, si yo veo el caso justamente a partir de Yanacocha y la situación con Máxima, ven ustedes, ¿no? Esta minera quiere invadir mi propiedad y yo le he denunciado y el juez se ha pronunciado en favor de Máxima Acuña. Pero la empresa, apelando al poder fáctico que puede tener, está buscando que eso no tenga consistencia y más bien no perder sus intereses. La cuestión con la moraleja está en que el poder siempre pretende someter absolutamente todo.
Y en su momento la respuesta para detener ese poder indomable ha sido la Constitución. Porque si no, finalmente la sociedad, y cuando hablemos de los ejemplos históricos lo vamos a entender mejor, si no, la sociedad es la que finalmente termina corrompiéndose a sí misma. No hemos escuchado hablar varias veces de las guerras civiles. Las guerras civiles es hermanos, compatriotas, entre otros, porque el poder termina al final corrompiendo absolutamente. La Constitución en nuestro tiempo se dice tiene un origen democrático y un contenido democrático. ¿Origen por qué? Porque es la expresión de nosotros, la voluntad general. Y evidentemente dentro de ese poder constituyente van a haber grupos mayoritarios, grupos minoritarios, pero todos participan. Y la Constitución también tiene que representar un contenido democrático. ¿Por qué? Porque la idea es que la Constitución sirva para incluir, no para discriminar. Lastimosamente, como norma, y no solamente es el caso de las normas jurídicas, en la vida siempre hay interpretaciones. Cuando discutimos, interpretamos lo que nos dice la persona que está al otro lado. Cuando escuchamos una canción, la interpretamos. Cuando leemos un libro, la interpretamos. Es natural que el ser humano, como hombre racional o mujer racional, interprete todo lo que se le presenta. Y las normas no están exentas de ellas. Sin embargo, ¿cuál debe ser la forma en que interpretemos la Constitución? La forma es interpretarla hacia los intereses más favorables para la persona. Eso es, no restringir derechos, sino al contrario, con nuestra interpretación podemos ampliar los derechos que no están necesariamente escritos. Sería imposible escribir todos los derechos de una persona en una Constitución. Tendríamos que estarla todos los días revisando. Es imposible. Pero para eso está la labor interpretativa. ¿Y quién en nuestro país tiene el poder de interpretar un texto tan importante como la Constitución? Según nuestro sistema jurídico, un organismo llamado el Tribunal Constitucional. Ellos son el supremo intérprete. Pero también pueden haber correcciones y modificaciones que se pueden hacer a nivel del Congreso mediante los llamados mecanismos de reforma. Solo para cerrar la idea y reiterar esto que espero que lo puedan tener siempre presente, la Constitución como una institución jurídica no es algo que el ser humano lo tenga en práctica permanente en su quehacer. Al contrario, tener una norma jurídica que nos gobierne una norma y no una persona es más bien la excepción a la regla, porque históricamente más ha sido tener una persona que gobierne y que él haga y deshaga como corresponde. Recordemos incluso en el imperio de los incas, que es lo más cercano a nuestro antepasado, o de todos nosotros en común. ¿Acaso había normas escritas? Era un sistema donde la cabeza era el inca con la panaca, y a partir de ello se disponía. Incluso en el célebre debate, también vamos a recordar un poco lo que veíamos en el colegio, en el célebre debate donde si debe haber monarquía o república en el Perú, los argumentos monárquicos eran fuertes. ¿Por qué? Porque decían, los indígenas no saben lo que es participar, porque ellos tuvieron un sistema donde un solo hombre gobernaba y ellos estaban acostumbrados a obedecer. Por eso lo que tiene que haber en el Perú es un rey. Así como el monarca fue el inca, y ellos servían a él, que sea efectivo, por supuesto, porque finalmente incluso Raúl Porra Barnechea, entre los historiadores de su generación, hablaban de la utopía comunista del imperio incaico, pero que llegaba a abastecerse las necesidades. Al margen del gobierno, yo tengo que comer, yo tengo donde refugiarme. En cambio, para los partidarios de la República, entre ellos Bolívar, que fue finalmente el que ganó el debate, decía, preservar la monarquía es preservar lo pasado, preservar lo anterior, y lo que tenemos es que romper con ello y evidenciar de que aquí hay esperanza, que América se gobierna. Incluso si han escuchado la música de Rubén Blades, él tiene muchas veces remembrando los mensajes de Bolívar, una América unida, una América fuerte, una América sólida, donde sus ciudadanos puedan a sí mismos también gobernarse. Por eso, reiterando, en las monarquías, en los estados absolutistas, la idea era que un hombre gobierne y que él haga y deshaga y confiemos como él viene por Dios que va a gobernar para nosotros. Pero no siempre fue así. Entonces, el pase a ¿qué sería lo contrario al estado absolutista? El estado democrático, el estado de derecho. Ese estado de derecho, ¿en qué consiste? No es un hombre el que está arriba, es una norma, la Constitución en nuestro caso. Por eso esa frase que alguna vez han escuchado, todos somos iguales ante la ley.
No dice todos somos iguales y punto, no. Todos somos iguales ante la ley. ¿Cuál es esa ley? La Constitución. Podemos luego comentar esto de la diferenciación y la discriminación, pero no es el punto de hoy. Habían frenos al monarca, pero el freno propio y original de nuestro tiempo en un Estado de Derecho es la Constitución. Porque ustedes han visto que un expresidente o un presidente en mandato puede ser acusado por contravenir a la Constitución. Esa clásica imprecisión en nuestro país de que dicen Fujimori renunció. Sí, Fujimori renunció, pero no le aceptaron la renuncia. Fujimori, si ustedes van a los anales de lo que pasó en su caso, textualmente dice, él fue vacado por incapacidad moral. En ningún momento se aceptó la renuncia. No es un presidente que dice, Fujimori, ¿cómo acabó Fujimori? Porque renunció, falso. Lo destituyeron. ¿Por qué? Por incapacidad moral, de acuerdo a lo que decía la Constitución. Y así otros presidentes también han tenido esos casos. Esto, de una forma gráfica, es el Estado de Derecho. Un antiguo régimen, y a partir, sí podemos ubicarlo históricamente, Francia. El rompimiento con el antiguo régimen monárquico. Mientras que el monarca así deshacía y ustedes tienen que obedecerme porque Dios me ampara. No. Aquí la población es la que sostiene a esta monarquía. Y si la monarquía no gobierna para mí, ¿para qué queda? Y tengamos presente que la monarquía no es cosa del pasado. Todavía en el siglo XXI subsisten monarquías. Y si no me creen, vayamos a España, vayamos a Holanda, donde todavía hay coronas. Inglaterra, ni más que decirlo. Y si uno a veces, cuando tengan tiempo, vean en la web justamente páginas contra las monarquías, van a ver que el debate es muy fuerte aún. Y en España tal vez, dicen algunos, apuntan a que sea la primera de las monarquías del siglo XXI que termine descalabrándose. Porque el peso ya de sus contradicciones es tan fuerte que no lo van a poder sostener, ¿no? El rey Juan Carlos tuvo que abdicar a favor de su hijo. De la sociedad estamental, que era lo propio en los gobiernos absolutos, los gobiernos despóticos, pasamos a la sociedad de clases. Pero finalmente estas clases sociales sabían qué derechos tenían, qué deberes también tenían y cómo podían escalar propiamente. Esa mecánica está en la Constitución. ¿Qué te corresponde? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? El Estado de Derecho se representa, uno, en la garantía de los derechos de la persona y dos, la división de los poderes. ¿Quién nos puede contar lo que tal vez hemos escuchado en la iglesia o hemos leído de niños? La historia de Salomón. ¿Quién recuerda la historia del rey Salomón? Sobre todo ese famoso caso de dos mujeres que disputaban la maternidad de un hijo. ¿Alguno nos puede ayudar? Profesor Rosa, ¿usted recuerda ese caso? De Salomón y la madre con dos niños, el niño con dos madres. Solo recuerdo que el rey dijo que le iba a cortar para... Correcto, muy bien, ¿no? Dos mujeres que disputan la maternidad. ¿Y qué dijeron? Bueno, si la madre verdadera dijo... Si ambas son, y iba la interpretación, si ambas son las mamás, bueno, hagamos lo más justo. Lo partimos, mitad para ti, mitad para ti. ¿Qué dice la justicia? Equidad, ¿no? Así que mitad para cada uno y todos felices. Muy bien, pero como bien apunta la profesora Rosario, no, pero justamente Salomón lo que esperaba era ver la reacción. Una dijo, estoy de acuerdo, y la otra dijo, no, mejor dénselo a ella, pero por favor no le quiten la vida. Y Salomón guardó su espada y que dijo, tú eres la verdadera madre. ¿Por qué? Porque solo una madre ama tanto a su hijo que es capaz de defender su vida, aunque lo pueda perder, ¿no? Y de él. Pero pensemos, Salomón era rey. ¿Qué hacía un rey? Es como decir hoy día el monarca, el gobernante, oye, tómala que alguien tenga un pleito con otra persona, una controversia, que vería el Poder Judicial, y uno va donde debe tomarla. Y él que tiene que hacer decir, no, por más que yo sea el presidente, yo no puedo resolver su problema, vaya usted, presente su demanda al Poder Judicial y ahí se verá la cosa. Pero en esa época no, Salomón hacía justicia, porque todo estaba concentrado en uno solo. Él hacía sus leyes, él impartía justicia y él tomaba las decisiones. Las tres funciones elementales de todo Estado: administrar, legislar e impartir justicia. Son las tres funciones elementales. Lo que también conocen la mayoría como los tres poderes del Estado. Están en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y así podemos seguir. Pero nuevamente viene el tema, la interpretación. Los seres humanos interpretamos en todo momento. Vamos a ver, y ahora sí entremos al plano más directo con cómo se origina la Constitución y la historia. Porque ya hemos visto el concepto, ya hemos visto los antecedentes, pero ahora, ¿cuándo aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa? El artículo 16. Toda sociedad
en la cual esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada, en la cual, creo que ahí no se ve bien, ahí, mejor lo voy a leer acá. Toda sociedad en la cual no esté establecida, voy a ponerlo mejor así para que se lea, creo que ya salió, mejor así, porque si no voy a cambiar el sentido de esto. Ahí está, ya se ve mejor. Sí. Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución. Por lo tanto, Constitución es, ahí lo tienen, garantía de los derechos y separación de poderes. Si hay separación de poderes y hay respeto a los derechos, hay Constitución. Al margen que este sea un texto escrito, porque vamos a ver que uno de los países más importantes del mundo no tiene un documento escrito llamado Constitución. Pero vayan a verlo, es uno de los países más desarrollados del planeta. Entonces no olviden, si vemos un poco su origen, que no es malo compartir, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa. Ahora sí vamos a un tema un poco más, digámoslo así, de comparación. Siempre es bueno en el estudio del derecho, si tienen amigos, familiares, abogados, van a ver que mucho hay de comparación, qué pasa en este país, cómo son sus normas y cómo son las otras. Igual para nuestra sesión de hoy, ver cómo funciona la Constitución en algunos países y en otros no. Una clásica pregunta que muchos hacen: ¿por qué el Perú ha tenido tantas constituciones? Muchos pueden decir, es malo tener muchas constituciones. Otros pueden decir, es bueno tal vez. Vamos a ver qué ha pasado. La pregunta es como también cada persona. Así como cada persona es una e irrepetible, igual también las sociedades y los países. En un país puede funcionar una constitución, pero en otro país no necesariamente. ¿Por qué no? Porque la población es diferente. No todos van a acatar las normas por igual. Hubo una experiencia muy curiosa en África, una de las colonias que finalmente se emancipó y fue denominada la República de Liberia. A Liberia se le dio ayuda, a Liberia se le implantaron las mismas normas que habían en los Estados Unidos, como diciendo, tal vez si en Estados Unidos funcionó, aquí en el corazón del África funciona la cosa. Liberia nunca se cohesionó como país. Entonces, no está en la receta en normas. La receta está en la misma ciudadanía. Y sobre todo, y esa es la importancia de una institución como la nuestra, formar a las personas, darles un sentido, explicarles la importancia de tener un compromiso con el país, pero también tener una crítica, por supuesto. Pero esa no es solamente tarea de la UCH, en realidad esa es tarea que debería solamente asimilarse de lo que cada persona tiene en casa. Pero como está nuestro país, a veces los hogares no son las mejores escuelas, por desgracia. Aunque debería ser al revés, ¿no? La mejor escuela debería ser el hogar. Cada uno de nosotros somos reflejo de nuestros hogares. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Con su famoso lema Dios y mi derecho. No cuenta con una constitución escrita. Si ustedes buscan, así como por ejemplo acá tengo una página web, Constituciones del Perú, vamos a verlo aquí. Constitución Política de la Monarquía Española, Constitución del Perú de la República de 1836, de 1837, 39, 1920, 33, está con ese nombre, ¿no? Constitución de tal año. Pero si ustedes buscan en cualquier libro, en cualquier material, no van a encontrar del Reino Unido, no va a haber. Y si no hay constitución, ¿cómo se gobierna? Hay leyes, no una norma fundamental, sino diversas leyes de igual jerarquía, pero lo más importante es que en el Reino Unido, por su sistema jurídico, lo que predomina es la costumbre. Habrá gente que esté en contra de la monarquía, pero nunca van a llegar a ser la mayoría. ¿Por qué? Porque ellos se sienten identificados con su corona, es parte de su ser. Aparte que la corona, en realidad en nuestros tiempos, allá en Inglaterra solo tiene una, digámoslo así, posición de imagen, porque quien toma las decisiones es el Parlamento. Y en el Parlamento, ¿quiénes lo integran? Todos los que han sido electos por el pueblo inglés. Pero pasemos a prácticamente el producto del Reino Unido en América, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, su famoso lema, en Dios confiamos, y eso está en cada dólar. Un poco a propósito lo puse en los lemas porque todavía se aprecia mucho ahí del concepto religioso en las sociedades. La única constitución que Estados Unidos tiene vigente hasta la fecha es la que promulgaron en 1787. O sea que más de 2 siglos, ya apunta a los 250 años. Pero esa constitución, con esa constitución también se legalizó en su momento la esclavitud.
con esa constitución se legalizaron la diferenciación entre hombres y mujeres también, porque no fue muy sencillo la lucha. Sin embargo, ¿cómo ha subsistido? Las llamadas etnias.